compañeros. Y eso quisiera decir que no nos dejemos de entrar en todas las provincias, en las ciudades, los productos, para que vean que porque el pueblo, porque los campesinos nos damos de comer a la ciudad, porque ellos no van a poder que comer para ver a ver si comen la plata, sino el pueblo, el campesino, nos sacrificiamos desde 3, 4 de la mañana, llegamos a la casa hasta 10, 11 de la noche para poder dar de comer a la ciudad, amigos y compañeros. Seguimos la marcha desde que inició, había transcurrido pacíficamente, circularon por todo el centro. ¿Qué pasó aquí? Especialmente ya damos la vuelta a todas esas calles, especialmente en esa bajada, los policías nos maltrataron mucho, pero no nosotros estábamos, señores periodistas, constan ustedes que nosotros estábamos pacíficamente, tranquilamente, con honestidad estábamos llegando para poder llegar al parque El Arbolito, pero yo no sé, los señores militares aquí nos maltrataron mucho. Hay otra gente que en otras intersecciones sí estaban chocando con la policía, pero no eran el grupo de ustedes. No, tratan más bien de juntarse a ustedes. Exactamente, más bien nosotros no estábamos con los compañeros que estaban afrontando con los militares, nosotros estábamos muy aparte, pero lamentablemente al último momento los que estaban contra con los policías llegan donde nosotros juntan, y entonces más bien ahí nos provocan los policías y mucho maltratos ahí en este momento, en este entonces sector. hay grupos infiltrados. Exactamente, esos grupos estaban muy aparte, gente indígena, estábamos en marcha pacífica, todo normal, con dignidad, pero lamentablemente los policías no toman ese encuentro. Yo creo que mucho maltratados están aquí la gente. Van a seguir. Vamos a seguir, amigos y compañeros, hasta el último. Hay que luchar, no hay que dejar esto en este momento que estamos duro en la lucha, compañeros indígenas. ¡Viva el paro! ¡Viva!